Un bendecido y bendito lunes para cada uno de ustedes, ya el segundo día de la semana. Y hoy tenemos un tema interesante, parece contradictorio, ¿verdad? Ayer estuvimos estudiando sobre ese mandato, amar a Dios. Pero hoy nos habla sobre el temer a Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, hoy estaremos estudiando junto con ustedes y junto con nuestro invitado, que hoy tenemos acá, el pastor Wilfredo Gerena, pastor de las iglesias de San Diego y de Vista. Pastor, bienvenido. Pastor, Dios le bendiga. Este día. Gracias por invitarme durante toda esta semana para el estudio de la lección de escuela sabática. Estamos como siempre contentos y bueno, pues más que ustedes, sé que cada día están pendientes del repaso, que es importante que cada 3 meses ustedes se hagan del librito, ¿verdad? Pueden llamar a nuestro ministerio para que ustedes lo puedan tener y puedan ustedes mismos hacer su propio estudio. Y cuando nosotros estemos dando el repaso, especialmente el pastor Romero, que es el encargado de la escuela sabática, con diferentes pastores, ¿verdad? Que ustedes puedan ir con nosotros estudiando para que tengan un repaso un poquito más amplio, ¿verdad? Siempre llamen aquí a las oficinas y pregunten, ¿tienen la escuela sabática? Y se las hará llegar para que ustedes tengan que estudiar. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros acompañándonos. Gracias, pastor. Pues, si le parece bien, pastor, llevarnos en oración y le invitamos a cada uno de ustedes para que nos acompañe en este servicio de oración. Bueno, vamos a tener la oración. Bendito Padre que estás en el cielo. Hoy venimos nuevamente al repaso de esta lección tan importante que nos has dejado. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes, que sea nuestro Maestro a través de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender el tema de hoy. Ayúdenos, Señor, danos esa comprensión exacta, ese entendimiento, para que no lleguemos a conclusiones erróneas, sino la que tú quieres que nosotros tengamos. Bendice a cada televidente que escuchará este repaso, que bendiga cada aspecto de su vida, pero que en este momento sus sentidos estén en el estudio de tu palabra, acompañándonos para que él también se pueda, o estas personas se puedan nutrir de ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, pues temer a Dios. ¿Qué nos quiere decir esta palabra es bien interesante, porque uno escucha la palabra temer y siempre está relacionado con ese miedo. Temer yo le temo a cierta situación o le temo a cierta persona, está relacionado con el miedo. Pero hay que entender que esta palabra temer es una palabra, por cierto, antigua. Hoy en día nosotros no decimos, yo temo a mi papá con esa línea de respeto, no, sino decimos respeto a mi padre o a mi mamá o a mis profesores, por ejemplo, en la escuela, pero nunca utilizamos la expresión temer. Pero realmente temer es más que tener miedo. Siempre vamos a encontrar en la Biblia que está relacionado ese temer con la obediencia, con el amor, no con el miedo. Porque qué gracia sería que nosotros teméramos a Dios con ese miedo. No tendría sentido, porque entonces seríamos criaturas que solamente obedecemos a Dios por temor a que Él nos destruya. Entonces tenemos que entenderlo en ese contexto, ¿verdad? En Deuteronomios capítulo 10 y verso 12, vamos un momento allí. Deuteronomio capítulo 10 y el verso 12. 10-12 del mismo libro que estamos estudiando durante esta semana. Deuteronomios 10-12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese que en el mismo texto nos está diciendo temas a Jehová, pero fíjese que después dice
que lo ames. A ver, si ese temer tiene que ver con miedo, y aparece en el mismo texto amar a Dios, ¿cómo podemos amar a Dios con miedo? ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Pues el mismo texto lo dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande todos sus caminos. Esto está relacionado con nuestra obediencia, pero con amor. Sin amor obviamente no hay nada. Entonces tenemos que ver de que este temor de Dios, aparte de la obediencia, también está relacionado con admiración, con respeto, ¿verdad? Que reconocemos la autoridad de Dios, que Dios es recto, que tiene esa justicia, que Dios es justo, ¿verdad? Que Dios es un Dios de amor. En eso es que se basa el temor de Dios. Nunca pensemos, de pronto algunas personas que toman esta palabra de que, sí, la misma Biblia dice que Dios hay que temerle porque si no nos portamos bien, Dios puede destruirnos, Dios puede enviar una enfermedad. No, mis queridos amigos, esto va relacionado con reconocer a Dios, ¿verdad? Con un ser supremo, que tenemos que amarlo, respetarlo, ¿verdad? Que merece nuestra admiración, ¿sí? Es como cuando nosotros llegamos a la iglesia el día sábado, cuando vamos al templo, si tememos a Dios, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros estamos allí en este lugar. Las bancas, todo el sitio, está la presencia de Jehová acompañándonos en el día de adoración. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, incluso nuestro comportamiento en ese lugar, la forma en que hablamos, todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Incluso en ese lugar tiene que ser con mucho respeto, con mucho cuidado. Es como si algunos de nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a la Casa Blanca o encontrarnos con una persona importante. Uno guarda un respeto, ¿verdad? Esa admiración, si es alguien importante en el medio, por ejemplo, político, que dice, wow, estoy frente a una persona importante, pues uno guarda un respeto, ¿verdad? Uno tiene un lugar, ¿verdad? Que uno tiene que saberse comportar. Entonces, eso es lo mismo que pasa con Dios. Nosotros tenemos que reconocer a Dios en ese temor, pero no en ese miedo. Así es. Bueno, y en sí, pastor, la misma palabra nos habla de ese temor, no en cuestiones de un temor que nosotros conocemos como miedo, no. La misma palabra nos lleva a ver. Hay varios textos que podemos analizar, vamos a analizar unos dos en la palabra del Señor, por decir, Job, el libro de Job, el capítulo 28 y el versículo 28. Miren lo que dice Job acerca del temor a Dios, que es lo que estamos viendo este día. Job 28, 28. En sí, la palabra nos habla y nos dice a través de Job. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, ¿qué es? La sabiduría. Y el apartarse del mal nos lleva a la inteligencia. Ahora vemos que a través de Job nos habla de ese temor, pero el temor quizás para muchos, como algunos dicen, no, yo no quiero saber más de estas cosas porque me condeno más. Y sí, tienen razón, pero tienen que entender que si no conocen a Dios, pues entonces por eso hacen lo que hacen, las actividades malignas y malas que hacen, porque no conocen a Dios y de una forma ya quedan condenados, porque no quieren saber más de Dios. Y cuando te viene el conocimiento de Dios, entonces te lleva a apartarte de hacer lo malo y de empezar a obedecer los principios de la palabra del Señor. Pero eso mismo, el temor a Dios, te lleva a obtener la inteligencia para poder saber y distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que realmente es bueno, y no como dice el apóstol Pablo, que no vas a ser tú de aquellos que a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Entonces, vemos nosotros que el temor al Señor realmente nos lleva a conocerlo, a saber qué clase de Dios nosotros tenemos y que ese Dios nos lleva a descubrir la maldad, el pecado que hay frente de nosotros
y que nosotros muchas veces pensamos que eso es bueno y nos dejamos llevar por la sociedad, por la amistad, por aquella relación íntima que tenemos con nuestros semejantes y que muchas veces eso está desviándonos de los caminos y principios, violando la ley de Dios. Porque mira también lo que dice el salmista, Salmos capítulo 111 y versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Nos dice el salmista en su palabra. A ver, si me permiten. Salmos 111, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. El principio, vean, el principio de la sabiduría es el temor. ¿Cuál es el temor? El principio de la sabiduría de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahora, ¿ves? El temor nos lleva a descubrir, a buscar, a investigar, a ver qué demanda Dios, qué quiere Dios, porque lo amamos. Es como cuando amamos a nuestra pareja, porque está enojada, porque se enojó. Empezamos a investigar, a indagar el enojo, el coraje. ¿Por qué esa separación? ¿Por qué? Porque lo amamos, porque queremos estar juntos, queremos convivir juntos, no compartir las indiferencias, sino compartir el amor. Y por eso es que el salmista habla, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora, eso de practicar los mandamientos de Dios es activarnos a obedecer esa ley que es el carácter de Él, de nuestro Dios. El entender lo que Él pide en esa tabla, donde Él tiene esos mandamientos para Él, pero la otra tabla nos habla donde están los mandamientos para respetar, para amar al prójimo, y que el prójimo pues es aún nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro vecino, y que nos habla de ese principio, de ese temor. Mira, te doy este último, como te digo, puedes leer muchos más. El libro de Proverbios, el capítulo 1, allí adelantito. Proverbios capítulo 1, el versículo 7. Proverbios 1, 7. Mira lo que dice el proverbista Salomón. Dice así: el principio, vuelve a decir, de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Wow! Interesante. O sea, tú ves que siempre cada siervo de Dios menciona ese temor a Jehová. Y no es un temor de que, uy, me va a hacer esto, me va a castigar. No, no. El castigo nosotros lo llevamos porque en cada uno de estos temores han presentado los mandamientos, la ley de Dios. Porque, hermanos, Dios en realidad ya no nos condena. Quien nos está condenando es la ley que Él puso, que Él dejó. Esa ley que a nosotros nos dice si estamos bien o estamos mal. Por último, te doy allí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 9 y versículo 10. Mira lo que dice el mismo Salomón, 9:10. Él dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la ¿qué? La inteligencia. Tú ves que en todo esto es Dios quien provee, quien nos da, no nosotros mismos a nosotros mismos.
La inteligencia, aun que está en cada hombre, en cada ser humano, es quizás un esfuerzo humano a conocer a Dios, pero la inteligencia misma la da Dios. Es Dios, es mismo Dios que da el amor. En el conocimiento de la palabra y de la ley de Dios, nosotros vamos respetando a los demás. ¿Por qué? Porque amamos al Dios de este libro, al Dios que mandó escribir este libro. Entonces, el temor de Jehová en realidad es conocer a Dios, y conocerlo nos lleva a respetar los principios y propósitos del Señor divino. Sí, quería agregar algo, y es que en cuanto a nuestra, a ver cómo les digo, lo que Dios ha pedido, ¿verdad? Cómo debemos de adorarle, ¿verdad? Él colocó sus servicios de sus fiestas judías, lo que eran las fiestas judías, no las fiestas principales y todo esto. Y Él siempre ha querido o se quiso que se hiciera con amor, ¿cierto? Y cuando los hijos de Dios teman a Dios, el servicio de oración que se le presta a Dios o se le da al Señor es con gozo y con alegría. Pero cuando ya el ser humano pierde ese temor por Dios, ya simplemente se vuelve como tan mecánico en lo que se hace. Estaba leyendo hace un momento el profeta Isaías, de pronto lo podemos colocar, porque me gustaría leerlo, porque esto va muy acorde a lo que voy a decir. Isaías capítulo 1 y el verso 11, Isaías 1:11. Yo sé que ese texto no está en nuestro estudio, pero quiero para que entendamos este punto. Isaías capítulo 1 y el verso 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. De ahí en adelante Él sigue hablando, ¿verdad? El Señor, cuando se ha perdido ese temor a Dios, ya cuando la gente hace los actos de adoración, ya los hace sin sentido, porque no hay ese temor. Es lo mismo, yo a veces le he dicho a mi congregación, le he dicho: si ustedes vienen aquí a la iglesia de una cuestión mecánica, porque bueno, me toca y es porque como que quiero ganar puntos con el Señor, eso ya no tiene sentido, ya el temor de Dios se ha perdido. Es como si alguien da el diezmo y le he dicho: si usted va a dar el diezmo, así como da el diezmo, va soltando una lágrima de dolor porque está dando el diezmo, es mejor no darlo, porque ¿para qué? No tiene sentido. Ahí en el servicio de oración, nuestra oración a Dios, cuando se hace con temor, el Señor lo recibe con gozo y con alegría. Amén, amén. Así es. Así es, pastor. Bueno, lo interesante es de que entendamos el por qué Dios manda, o Moisés habló acerca de este temor a Dios. Y bueno, ya leímos que en realidad el temor es conocer, es el buscar la sabiduría y la inteligencia para no tener un tropiezo y deshonrar a Dios. El temor de Dios de nosotros es fallarle a Él, fallarle a nuestro Dios. No queremos fallarle cuando ya lo conocemos, ya sabemos lo que Él demanda. Por eso es importante e interesante que cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros, busquemos los principios. Y los principios están en su ley, en sus 10 mandamientos. Busquemos al Señor, busquémoslos día, tarde y mañana, para que entendamos realmente lo que es el temor a Dios. El poder decirle al Señor: Señor, perdóname, porque he hecho las cosas mal y no las he hecho como tú has demandado. Dios quiera que tú puedas sentir ese Espíritu del Señor en tu vida, para que empieces a sentir ese temor de deshonrar el nombre en el cual tú has conocido y has vivido tu vida de hoy en día para vivir el futuro. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.